Amén. Amén, hermanitos. Damos la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos estudiando el libro de Colosenses, nuestro hermano Agustinho. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a la latitud en donde se encuentren en el mundo. Bueno, estuvimos viendo el capítulo 2, ya finalizamos el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a comenzar el capítulo 3. No sé si alguien tiene o puede hacer algún resumen de lo que vimos en la clase pasada en el capítulo 2. Nos pueda comentar algo de lo que se recuerde de lo que hablamos la semana pasada, el martes pasado. Nosotros hablamos a partir del versículo 16 en adelante. No sé si alguien puede hacer algún resumen o algún comentario sobre esos versículos. Amén, varón Agustinho. Alguien que tenga anotaciones. Por aquí tengo mis anotaciones, hermanito Agustín. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Estuvimos estudiando. Vamos a ver qué anotaste. Vamos a ver si anotaste cosas interesantes. Ya vas a ver lo que yo presto atención. Del 16 al 23 estuvimos conversando de que el propósito de todo esto era la iglesia de Cristo y su cuerpo. Y que habían estos falsos maestros, lamentablemente, que estaban encubiertos, anulando el acta. Realmente era lo que yo coloco acá, ¿no? Que ese trabajo de los falsos maestros que iba a salir de nosotros mismos, triste y lamentable, de la misma iglesia de Cristo, pero lo importante es que sigue adelante. Y hicimos el comentario del libro de los Hebreos, que acerca de la sombra, que me gustó mucho esa parte, Agustín, ya me está recordando de eso, que esa ley era la sombra de lo que iba a ser, lo que Jesucristo iba a hacer en esa cruz. Inclusive del versículo 21 al 23, lo voy a leer. Dice la palabra: tales como no manejes ni gustes ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, como todas las que destruyen el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación y sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que ellos querían introducir mandamientos de hombre como ley de Dios, de los cuales no era correcto. Estaban haciendo inclusive ese duro trato al cuerpo, que a la final me gustó mucho cómo se concluye esto, porque aunque tú hagas eso a tu cuerpo, vuelves a sentir ese mismo deseo, porque el problema que tú tienes es espiritual y no algo físico. Más o menos a grosso modo es lo que tengo por acá. Ahí se tocaron citas de Juan 17, la oración de Cristo, que Jesús oraba por nosotros y primeramente por sus discípulos y por todos nosotros que vivimos en este mundo, lamentablemente, aunque esté donde no mora la justicia y tampoco mora Dios, pero realmente tenemos que ser guardados de ese mal, y esa oración fue la que Jesús hizo. Más o menos eso, hermanito Agustín. Ok, gracias, hermano. El trasfondo de la carta. ¿Qué estaba pasando en Colosos? Vamos a retomar esa parte. ¿Qué estaba pasando en Colosos? En la iglesia de Colosos. ¿Por qué Pablo escribe la carta? ¿Cuál es la razón por la que Pablo escribe la carta? Sabemos que Pablo no fue el que edificó esa iglesia o el que estuvo allá para predicar por primera vez el evangelio en Colosas. Vemos que aparentemente, según lo que dice el versículo 7 del capítulo 1, fue Epafras el que predicó el evangelio allá en Colosas, es el que les enseñó a ellos el evangelio, les enseñó la doctrina de Cristo, pero aparentemente, por la carta que escribe el apóstol Pablo, de esos hermanos, de esas personas que se convirtieron al cristianismo en Colosas, aparentemente surgieron falsos maestros, o hubieron hermanos que empezaron a enseñar doctrinas distintas. Fíjese cómo se repite aquí en el capítulo 2 dos veces, en el versículo 4 y en el versículo 8, como Pablo lo vuelve a repetir. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas.
O sea que aparentemente en la iglesia de Colosas habían falsas enseñanzas, o sea que estaban engañando a la membresía de Colosas. Y el problema más grave no era que hubieran falsos maestros, porque eso siempre va a existir en el mundo. Los falsos maestros siempre van a existir. El problema es que estaban convenciendo a los hermanos, los estaban apartando de la fe. Y por eso la preocupación de Pablo, cuando escribe la carta, era para que seáis llenos del conocimiento de Cristo, para que tengáis inteligencia espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual, que es lo que le dice en el capítulo 1. Entonces Pablo ora por ellos, porque sabe que ellos, a pesar de que estaban practicando mandamientos de hombre, según las enseñanzas que le estaban trayendo estos falsos maestros, ellos tenían fe en Cristo Jesús. Ellos amaban, se amaban los unos a los otros, pero ellos seguían teniendo fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que estaban practicando cosas que no eran conforme a la doctrina de Cristo. Y cuando Epafras se da cuenta de esto, cuando Epafras ve que ya está fuera de sus manos tratar de solucionar el problema, él busca una autoridad. Y la autoridad que él busca para que pueda convencer a los hermanos de Colosas de que están equivocados, de que estos son unos falsos maestros, fue el apóstol Pablo. Pablo era súper conocido en el primer siglo, entre todo lo que eran las regiones gentiles, todo lo que era Asia, todas esas regiones, era conocido, Pablo era muy conocido. Y por eso él empieza la carta diciendo que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque él tenía que tener autoridad para poder corregir lo deficiente, porque aparentemente estos falsos hermanos tenían palabras persuasivas. Eran hermanos que no solamente tenían palabras persuasivas, sino que tenían comportamientos persuasivos. O sea, porque practicaban la humildad, eran humildes, a lo mejor manifestaban amor hacia los hermanos, tenían un comportamiento agradable o era un comportamiento que a los hermanos les gustaba, la manera como eran ellos, y eso llama mucho la atención de las personas y pueden equivocarse pensando de que si la persona se comporta de esa manera, entonces quiere decir que viene de parte de Dios. Y ese es el problema grave que podía estar existiendo en Colosas. Y es la preocupación de Pablo. Entonces Pablo los exhorta a que crezcan espiritualmente, a que aprendan. Por eso en el capítulo 2, el versículo 3, perdón, vamos con el capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué tenían que alcanzar ellos? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Cristo, el Padre, y de, perdón, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. A pesar de que ellos habían escuchado ya el Evangelio, pero aparentemente no lo habían entendido o no habían crecido en él, no lo habían percibido, no habían entendido bien lo que significaba, la profundidad de lo que significaba el mensaje del Evangelio. Porque según las enseñanzas de estos falsos maestros, hacía falta más cosas para ser salvo. Por eso el versículo 9 del capítulo 2, Pablo les dice a ellos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, que él era Dios en la carne. O sea, que todo lo que era Dios es Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, a ellos no les hace falta más nada. No le hace falta más nadie. No le hace falta más practicar otras cosas. Ellos estaban completos. Y cuando hablamos de completo, significa que no te hace falta más nada. Completo es completo. Y lo único que nos hace falta, y lo único que le hacía falta a los colosenses, era Cristo. No tenían por qué desviarse a adorar potestades superiores, ángeles, practicar enseñanzas que eran conforme a los rudimentos del mundo, que eran enseñanzas humanas, que eran doctrinas humanas. Entonces Pablo los exhorta a que ellos entiendan realmente que con Cristo están completos, no les hace falta más nada. Porque aparentemente no solamente estos falsos hermanos hablaban de principados y de potestades, de ángeles, sino que aparentemente también le estaban enseñando que había que practicar la ley o había que guardar ciertas partes de la ley. Por eso cuando él habla de la circuncisión, que ya nosotros fuimos circuncidados, no en la carne, sino en el espíritu, cuando fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados,
Y habla de la circuncisión precisamente por eso, porque aparentemente a los colosenses, que era una región gentil, que eran gentiles, que ellos no eran judíos, aparentemente les estaban enseñando que era necesario circuncidarse, como pasó con la iglesia de Antioquía. Y fue el problema que hubo en Antioquía cuando hubo el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. Porque los judaizantes cristianos, porque a lo mejor lo hacían con buena intención, porque no podemos decir que lo hacían con mala intención, porque a lo mejor ellos mismos estaban confundidos, a lo mejor estaban equivocados, sinceramente equivocados, pero equivocados, enseñándole a los gentiles que si no guardaban la ley, no se circuncidaban y guardaban la ley, no podían ser pueblo de Dios, no podían ser salvos. Entonces Pablo aquí les enseña a ellos que ellos fueron circuncidados también, que no hace falta que se circunciden en la carne, pero su circuncisión fue espiritual, no fue una circuncisión en la carne. Cuando murieron, cuando fueron sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, versículo 12 del capítulo 2. Y entonces les vuelve a repetir lo mismo que le había predicado Epafras a ellos. Y ustedes, estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Yo imagino que Epafras tiene que haberles predicado a ellos que en el bautismo ellos vuelven a tener vida porque estaban muertos en los pecados, en sus pecados. Y Pablo aquí se los vuelve a recordar. Ustedes estaban muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no solamente, ni siquiera eran pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sabemos que era el pueblo de Israel, que era la señal del pacto de la circuncisión, pero Él os dio vida, Él os dio vida, o sea que ellos estaban vivos. Y si yo estoy vivo, ¿qué más me hace falta? Si yo estoy vivo, ya estoy vivo, en Cristo estoy completo, ya no me hace falta más nada. Entonces, Él los dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados le fueron perdonados? Todos los pecados, cuando ellos fueron bautizados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? El acta de los decretos que nos era contraria, porque la ley era para los judíos, para el pueblo de Israel, dice que Cristo la quitó del medio y fue clavada juntamente con él en la cruz. Fue anulada. Y algo que es anulado significa que perdió su valor, perdió su vigencia. Ya no cumple su función, ya cumplió la función para la cual fue hecha. Y sabemos y entendemos, según Gálatas capítulo 3, el propósito de la ley, cuando leímos Romanos capítulo 3, versículo 14 también vimos cuál es el propósito de la ley. Y el propósito de la ley no era otra cosa que llevarnos a Cristo, darnos cuenta de que nosotros por nuestros propios méritos jamás podríamos ser salvos. Nosotros necesitábamos un Salvador. Y eso sí, la ley sirvió para eso. Fue nuestro ayo, como dice Gálatas, capítulo 3, para llevarnos a Cristo. Ese fue el propósito de la ley y la ley se cumplió. Y no solamente Cristo clavó juntamente con él en la cruz la ley, la anuló, sino que también despojó a los principados y a las potestades. Principados y potestades tienen que ver con seres espirituales, ángeles. En este caso, me imagino que eran ángeles caídos. Pero, porque en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes. No necesariamente cuando se habla de potestades o se habla de principados son de maldad, porque los ángeles son huestes espirituales, son potestades, son categoría de ángeles. O sea que aparentemente aquí cuando Cristo triunfa sobre ellos, no está triunfando sobre los ángeles buenos, sino contra los caídos, porque fue el que los triunfó contra ellos en la cruz, porque los que tenían autoridad en el mundo, como Satanás le dijo a Jesús cuando lo llevó al pináculo del templo, al monte, perdón, y le enseñó todos los reinos del mundo, los que tenían potestad en el mundo era Satanás, porque todo esto me fue dado. Después Jesús, al final, cuando le manda la gran comisión a los discípulos, le dice, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús triunfa en la cruz, ya la autoridad tiene Cristo, ya no lo tienen las potestades, ni los principados, ni esos ángeles de maldad,
sino ahora Cristo es el todo y en todos. Por tanto, dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. O sea, no hace falta que las estén guardando, porque eso era parte de los mandamientos de la ley, era parte de la ley. Y la ley fue anulada. La ley perdió su vigencia. Ya no hace falta que le estén guardando. Nadie los puede juzgar por no guardarlo. Ustedes no van a perder la salvación por el hecho de no guardar la ley. Aunque Pablo, cuando estudiamos el libro de Hechos, vemos que Pablo muchas veces, él participó de las fiestas que eran conforme a la ley, a pesar de que él enseñaba de que nadie podía justificarse por la ley. Pero él participó de las fiestas, participó de muchas partes de la ley, muchas cosas que decía la ley. El problema que existía en Colosas es que estaban enseñándole a los colosenses que si no lo hacían, podían perder su salvación. Y era el problema que existía en las iglesias gentiles cuando los judaizantes llegaban. Porque si tú quieres guardar el sábado, puedes hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tú enseñas de que si tú no guardas el sábado, estás desobedeciendo a Dios y puedes perder tu salvación. Ahí está el problema. O cuando te abstienes de cierto alimento, si tú enseñas que si tú comes ciertos alimentos, vas a pecar contra Dios y vas a perder tu salvación, ahí está mal, porque ya eso pasó, según lo que dice el apóstol Pablo acá. O sea que ya nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a comidas o bebidas, en cuanto a días de fiesta, las fiestas que se practicaban, las fiestas solemnes, todas, como dije la semana pasada, todas traían su santa convocación y tenían siempre días de reposo. No solamente el sábado era el día de reposo, sino que las santas convocaciones, esas fiestas solemnes que practicaba el pueblo de Israel, siempre traía sus días de reposo, sus días de fiesta, que no se puede hacer ningún tipo de trabajo, porque eran las fiestas solemnes según la ley de Moisés. Entonces nadie podía juzgarlos por comidas, por bebidas, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y por eso hablaba de días de reposo, porque el día de reposo no solamente era el sábado, sino que había otros días de reposo. Y aparentemente estos falsos hermanos, aparentemente judaizantes también, estaban enseñando que era necesario guardar. Y el 17 decía que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Creo que eso quedó claro, ¿no? El versículo 17 es sombra de lo que ha de venir. Y yo explicaba que una sombra se produce porque hay un cuerpo y una luz. O sea, una sombra no se produce cuando hay oscuridad. Para que se produzca una sombra tiene que haber luz y algo que se interponga ante la luz. Pero cuando vemos la sombra no vemos los detalles del cuerpo que está en el medio entre la luz y la sombra. O sea, para realmente ver los detalles del cuerpo, yo no lo puedo detallar en la sombra. La sombra no me va a especificar exactamente cómo es el cuerpo. Si yo, como dije la semana pasada, si hay un árbol y una luz, el árbol se refleja la sombra del árbol. Si yo me pongo a describir el árbol por la sombra, no lo voy a describir correctamente porque no voy a ver todos los detalles del árbol. Yo para poder describir realmente cómo es el árbol, yo tengo que ver el árbol. Por eso el apóstol Pablo dice, lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Quién producía la sombra? El cuerpo de Cristo. Por eso no lo entendieron, porque era una sombra, no sabían los detalles. Pero ahora fue revelado, por eso es el misterio revelado. Ya fue revelado, ya tenemos el pleno conocimiento. Entonces el cuerpo es el de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo, no solamente estamos viendo al Cristo físico, estamos viendo al Cristo glorificado, porque Él ahora es cabeza del cuerpo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea que la plenitud o el cumplimiento de de estas sombras es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo. ¿Perdón? ¿Qué mensaje tengo de Zoom por ahí, Alejandro? No sé, me está diciendo que ¿quién lo está diciendo? Alejandro. Ah, O sea que aquí como es en el teléfono. pasa que estoy en el teléfono, no puedo ver los mensajes. No sé. Hay que ponerlo. Ajá, Alejandro.
Por eso el apóstol Pablo en el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Se escucha bien, ¿verdad? No hay problemas con el audio. Sí, hermano, todo bien, ¿no? Bienvenida la hermana Legna, que coloca aquí bendiciones, que llegó la luz. Hermano Roberto Linares coloca que usan el versículo para comer sangre, morcillas, vino, sidra, y creo que en Colosenses 2:16 es porque juzgaban por no guardar el sábado y comer carne de la venida de la carnicería y sacrificado a los ídolos. No entendí nada, hermano. Eso te comento que leas el No mensaje. importa, al final hablamos de eso, al final hablamos de eso. Vamos a continuar. Entonces, estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por eso el apóstol Pablo en el 19, el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de a quien todo el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es todo el cuerpo? La iglesia, ¿verdad? Entonces, al final ¿quién producía la sombra? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, que la iglesia es el propósito de Dios, es la finalidad. Si Cristo hubiera muerto, hubiera resucitado y la iglesia no se hubiera establecido, no se hubiera cumplido el propósito. La iglesia, su sangre por la iglesia, para comprar la iglesia. La iglesia es el resultado, es el propósito de esa sombra, de esa ley. Entonces nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, versículo 18. Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio que está esperando la iglesia de Colosas? ¿Cuál es el premio que esperamos nosotros? ¿Qué resultado estamos esperando en nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando el reino eterno de Dios, ¿verdad? Estamos ya en la iglesia, pero falta un paso todavía. ¿Cuál es el paso que falta? La segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Como dice en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Entonces, todavía falta un paso. Por eso, no sé si se dieron cuenta, el versículo 17, que habla en presente. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. De lo que ha de venir. ¿Por qué habla de lo que ha de venir? O sea, ¿será que no había llegado todavía a la iglesia? La iglesia había llegado. La iglesia ya estaba establecida. Pero Pablo habla como en futuro, ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo? Todavía falta un paso. Apocalipsis nos dice en el versículo 20, 21, lo que falta por venir, que todavía no ha llegado, que Pablo lo estaba esperando, que la iglesia lo está esperando y que todos estamos esperando por ese momento, que es el juicio final, cuando Cristo venga por segunda vez y se cumpla ya totalmente el propósito de Dios. Ya esté cumplido completamente todo lo que era el propósito de Dios. Entonces, versículo 18 decía, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas del ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué hacían ellos? Ellos eran humildes, pero rendían culto a los ángeles, se entremetían en lo que no han visto, o sea, se ponían a dar enseñanzas espirituales de cosas que no han visto ni conocían. ¿Por qué? Porque estaban vanamente hinchados. O sea, ellos se creían que eran conocedores, tenían vanidad en su corazón y se creían conocedores de las enseñanzas de Dios, pero estaban hinchados por su propia mente carnal. No era una mente espiritual, no eran las enseñanzas de Dios lo que estaban enseñando, eran las enseñanzas de Cristo. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que se estaba practicando o se estaba enseñando algunas prácticas que tenían que participar los colosenses, que tenían que cumplir, que parecían religiosas, parecían buenas, que parecían aparentemente tenían reputación de sabiduría, o sea, se veían como algo lógico, como algo religioso, como algo que estaba bien, que debía que practicarse, pero que eran conformes a mandamientos de hombres, no conforme a mandamientos de Dios, no conforme a lo que enseñaba Dios, porque los que estaban enseñando estas cosas estaban como, estaban, como dice el versículo 18, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Entonces estaban enseñando cosas que a la iglesia a lo mejor le parecía bien o le parecía correcto, se veía como un culto agradable, aparentemente era correcto lo que estaban haciendo, pero que al final eran mandamientos de hombre y no tenían ningún valor contra los apetitos de la carne, o sea que no iba a transformarlos. Ese tipo de enseñanza, ese tipo de mandamientos que ellos estaban practicando, no los iba a transformar, porque los apetitos de la carne iban a seguir, el pecado iba a seguir en ellos. La única manera que ellos tenían para poder transformarse era el crecimiento espiritual que solamente daba Dios, como dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en las cosas que no ha visto hinchadamente por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, y no haciéndose de la cabeza. O sea, ¿de dónde tenían que agarrarse? ¿Qué enseñanzas tenían ellos que practicar para ser transformados? Porque nosotros no podemos ser transformados por mandamientos de hombres, porque no nos va a transformar. Los mandamientos de hombres no nos van a transformar. Podemos verlos como algo agradable, como algo bueno, pero no nos va a transformar espiritualmente. La única manera que nosotros seamos transformados espiritualmente es haciéndonos de la cabeza, o sea, agarrándonos de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que necesitamos nosotros? El conocimiento que da Dios, no el conocimiento que dan los hombres. Y el problema grave es este, que el conocimiento que dan los hombres no nos hace crecer espiritualmente. No, a lo mejor podemos modificar ciertas conductas en nuestra vida, pero no nos hace crecer espiritualmente. Entonces nunca nos va a quitar los apetitos de la carne, nunca nos va a transformar. Siempre vamos a ser las mismas personas. Entonces la única manera de crecer, de transformarse en una nueva criatura, es por el conocimiento que da Dios. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Comenzamos el capítulo 3. Mira, el Linares, el hermano Roberto. Lo que hicieron el capítulo. Entonces, el hermanito Bueno, Fidel, entonces lo dejamos al final hablamos de eso, al final hablamos de esa parte. Ajá, ¿algún comentario? Fidel, nada. todo claro, Agustín. Como el agua. El hermano Roberto, si quiere añadir o Hermano, corregirme en algo. sí, yo voy a entrar en controversia. A Bueno, controversia. ¿Qué es controversia, hermano? es que ahorita con lo que le estaba pasando a esta iglesia, me pongo a pensar yo en la actualidad de que también tenemos una iglesia de Cristo que prohíbe lo que son celebrar cumpleaños, casamientos dentro de la iglesia. Entonces, o sea, me pongo a pensar que realmente tenemos un versículo que dice, si algo es bueno, es digno en esto pensar, nos dice el apóstol Pedro, me parece que nos dijo. Entonces yo me pongo a pensar, hacer ese pequeño división, pues, cuando es que estamos haciendo algo bueno, pero que no es bíblico, pero que sí es bueno, y podemos mencionar, por ejemplo, el celebrar un cumpleaños, hacer una boda dentro de la iglesia, por ejemplo, una comida en Navidad, y podemos ver muchos
cosas, costumbres culturales que se pueden, que sirven para la armonía de las, y sociabilizar con las personas. Pero al final, como cristiano, y veo muchos mensajes que sí, como no son bíblicos, entonces tendemos a aplicar la Biblia y terminamos no practicándolo. Pero cuando no lo practicamos, entonces estas personas que miramos que hay muchas prohibiciones dentro de la Biblia y no podemos hacer esa división, tendemos como que a que el inconverso no se venga a la iglesia, sino que siga ya tranquilo. Ese es mi comentario, hermano. No sé cómo hacer la división, eso, costumbres de hombre, o una cosa es mandamiento de hombre, otra costumbre de hombre, que ahora tenemos muchas costumbres de hombre, y otra cosa es lo que es la iglesia, ¿va? Que dentro de la iglesia se mantiene lo que es el orden. Es que el problema no es lo que tú practiques, porque aparentemente los colosenses veían las cosas bien. O sea, a ellos no les parecía mal lo que estaban enseñando estos falsos hermanos. El problema es cuando a ti te enseñan que si no lo haces, no vas a ser salvo. El problema es ese. Pablo, cuando vemos el libro de Hechos, como comenté hace rato, Pablo guardaba la ley, o por lo menos él iba a las fiestas, él cumplía, él iba al templo, él se purificaba, él le hizo voto nazareno, él hizo varias, él cumplía la ley porque él como era judío, porque era su costumbre. El problema es que tú enseñes que si tú no lo haces, no puedes ser salvo. El problema de la iglesia primitiva, o los judaizantes de la iglesia primitiva, no era que le dijeran a los hermanos que tenían que circuncidarse. El problema es que le enseñaban que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Si no guardaban las costumbres de la ley, no podían ser salvos. Eras pecador. Es como hoy en día yo he escuchado hermanos que dicen que si tú vas a un instituto bíblico, eres pecador y no vas a ser salvo. Entonces empezamos a ponernos en lugar de Dios, a condenar personas por cosas que Dios no condena. Entonces hay problema. En cuanto a comer, hay muchas opiniones. Lo dice el comer morcilla y esas cosas. Pero Jesucristo en Mateo capítulo 15, él nos enseñaba, y eso está antes de la morcilla, porque Cristo enseñó primero que Pablo enseñara allá en el concilio de Jerusalén. Los apóstoles y los ancianos allá en el concilio. Santiago. Antes de eso ya Cristo había dicho que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. No es lo que entra por su boca. O sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra por tu boca, porque lo que entra por tu boca, decía él, eso va a la letrina, lo botas. El problema del hombre, lo que verdaderamente contamina al hombre, es lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca sale de su corazón. Entonces no está hablando de las cosas físicas, sino de las cosas espirituales. O sea, realmente cómo eres tú. Entonces, lo que pasa con estos hermanos, por lo menos lo que está pasando en Colosas, es que ellos estaban enseñando, no porque para eso los hermanos lo cumplían o no, si les gustaba, bueno, si a ustedes les gusta adorar a los ángeles, bueno, adoren. No, ellos decían que había que adorar, había que guardar el sábado, había que circuncidarse, había que cumplir estas costumbres, porque si no lo hacías, no podías ser salvo. Y ahí está el problema. Y es lo que Santiago, perdón. Agustín, y otra cosa, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y hoy día realmente, ¿qué es lo que nosotros no, o sea, qué es realmente lo que dice la Biblia sobre la salvación? O sea, nos dice que si comes, si bebes, si esto, si lo otro. La única manera de obtener la salvación es arrepintiéndose, bautizándose y seguir el camino. O sea, tú tienes que ser fiel y estar en crecimiento continuo, claro, pero según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede hacerla perder? Que te vuelvas un apóstata y ya, y seas destituido del libro de la vida. O sea, no dice si comes, bebes, si bailas, si haces reuniones en el local de la iglesia, si hacen compartir. No, eso no. En ningún momento la palabra no te dice eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente te puedes
no puedes obtener la salvación, oye, pierdas el temor de Dios. Y comiences a hacer cosas que no están contempladas en la palabra. ¿Cómo qué? O sea, cuando enseñas cosas a los hermanos, o sea, prácticamente los obligas a que tienen que practicarlas, porque si no lo hacen, no pueden ser salvos. O sea, tú conviertes los enseñanzas de hombre en mandamientos de Dios. Ahí está el problema. Cuando tú las enseñanzas humanas las llevas al nivel de mandamientos de Dios. Ahí está el problema de lo que Pablo siempre discutía con las iglesias, con los judaizantes en las iglesias gentiles. O sea, tú no pueden obligar a los gentiles a circuncidarse. O sea, los judíos se seguían circuncidando. Cuando nació un niño a los 8 días no circuncidaba, porque era su costumbre. Pero Pablo le enseñaba que por las obras de la ley, como dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 14, si no me equivoco, nadie se puede justificar para con Dios. O sea, ya la salvación es por la fe, según Sí, dice yo el lo apóstol que Pablo. estoy entendiendo del hermano Roberto Linares es que, o sea, todas estas cosas que están, que han adoptado, o son cuestiones que adoptan, son doctrinas que Fíjate, adopta el hombre para la iglesia. fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. En adelante. Dice, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, también tengo que tener cuidado con mi testimonio. O sea, yo como cristiano no puedo hacer lo que yo quiera. No puedo andar como yo quiera, no puedo vivir como yo quiera. Porque yo no puedo decir, no, solamente yo tengo que creer en Jesucristo y ya es suficiente, ya soy salvo. No, tengo que vivir una vida transformada. Y la vida transformada es por medio de la palabra de Dios. Dice el versículo 24 del 1 Corintios 10. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ¿en quién piensa el cristiano? Yo no pienso en mí mismo. Yo siempre tengo que estar pensando en el otro. Y entonces después habla de lo que se vende en la carnicería, que todo se puede comer, pero si un hermano te declara de que eso que estás comiendo o que te vas a comer es sacrificado a los ídolos, no te lo comas. Pero no por tu conciencia, porque tú sabes que eso no te va a hacer más ni menos. El hecho de que te comas algo que fue sacrificado a los ídolos. Porque un ídolo no es nada, decía Pablo, el ídolo no es nada, eso no existe. Esos son dioses inventados por los hombres. Pero no te lo comas por la conciencia del hermano que te lo declaró, porque de repente la conciencia del hermano es débil y puede caer de la fe por culpa tuya, porque sabe que tú tienes conocimiento y estás comiendo algo sacrificado a los ídolos. Y entonces él puede pensar que está bien que se haga todo eso, pues, que un cristiano también tiene que comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces hay que tener cuidado con el testimonio, con lo que estamos haciendo con nuestra vida. O sea, si un hermano cree que no debo comer cochino, pues yo no como cochino, listo. Pero yo no puedo enseñarle a los hermanos que el que coma cochino no va a ser salvo. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo enseñar eso no lo puedo enseñar. Pero por el testimonio, por la débil conciencia del hermano, yo tengo que abstenerme de hacerlo. Porque yo tengo que pensar no en mí mismo, sino pensar en el hermano, pensar en el otro. Por eso el crecimiento tiene que ser interno, el espiritual, de adentro, el corazón. Porque nuestra vida puede ser transformada y ya yo dejo de ser egoísta y pensar en mí mismo y empiezo a pensar en los demás, empiezo a pensar en los hermanos. Yo no solamente me preocupo por ser salvo yo, claro, yo tengo que preocuparme por ser salvo, por mi salvación, pero también tengo que preocuparme por la salvación de mis hermanos, de los que me rodean. O sea, yo soy un testimonio para ellos, o sea, mi vida es testimonio para ellos, por eso yo tengo que tener cuidado con cómo me comporto, cómo hablo, qué es lo que hago, todas las cosas, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, no sé, Roberto, si con eso quedas conforme o te falta algo. Roberto Linares. Hermano, es que nosotros, bueno, al menos yo quisimos abrir un grupo de la Iglesia de Cristo de la Sana Doctrina en Parla, un pueblo que está cerquita aquí en Madrid, pues, pero al lado. Entonces nos encontramos con unas personas de que estas personas no comparten eso, pues, el celebrar un cumpleaños, una boda, también el tener un instituto bíblico y todo eso.
Entonces, por eso fue que más bien terminamos, bueno, nos desintegramos. Y luego nos integramos con nuestro hermano Alejandro, que ya es diferente. Por Es que eso hay que hermanos hasta que utilizan una sola copa y un solo pan. Y el problema no es que usen un solo pan y una sola copa, eso no es el problema. El problema es que dicen que los que no lo usan están en pecado y van a perder su salvación. Ese es el problema. Ahí está el detalle. Cuando empezamos a poner mandamientos que Dios no ha puesto, cuando empezamos a condenar a los hermanos o condenar a las personas, cuando Dios no los está condenando. Ahí está el detalle, el problema. O sea, si yo quiero comerme, o sea, si a mí me parece bien que el servicio del domingo se utilice una sola copa y un solo pan, bueno, lo hacemos, punto. Pero no condenes a los que no lo hacen. Así, simplemente. O sea, no nos pongamos en el lugar de Dios, porque Dios no lo está condenando por eso. O sea, es las interpretaciones muchas veces que le damos a los textos bíblicos, pero bueno. Y así como eso, muchas cosas. Como decía el hermano Roberto, Agustín, Adán tenía ombligo, no tenía ombligo. mira, Agustín, había un hermano, un predicador de la Iglesia de Cristo, me decía, Alejandro, los dos extremos son muy nocivos. Me decía, te voy a poner el ejemplo de un cristiano muy liberal. El cristiano muy liberal, lo que tú acabas de decir, Agustín, no tiene testimonio de sí mismo porque hace todas las cosas liberalmente. Es decir, no se cuida si se emborracha, no se cuida si deteriora su cuerpo, no se cuida de las malas palabras, porque Dios lo quiere y lo ama así como está. Y es muy nocivo el otro extremo, el radical, el que dice que absolutamente todo es pecado, que si yo salgo a un centro comercial es pecado, que si yo voy a un cine es pecado, que si yo como tal comida es pecado, que si yo escucho o hago o digo algo también es pecado, que si yo me reúno con los matrimonios es pecado, que si yo me reúno con los O si varones es pecado. si escuchas música, ves Todo, película, ves televisión. absolutamente los dos extremos son nocivos. O sea, hay que buscar el equilibrio, la balanza. O sea, no podemos, yo no puedo decir que todo lo que hago en este mundo es pecado, porque si no tendría que de una vez pedirle a mi Señor que me elimine y me muera y ya de una vez parta de este mundo para no contaminarme más. Porque si no, no pudiera ni vivir yo en este mundo, un mundo lleno de pecado, en un mar de maldad. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Jesús, hablamos de los extremos. Hablamos de Jesús que es libertad, más no libertinaje, que es lo que a veces nos exageramos en cosas como esta, ¿no? Pero Jesús es libertad. Jesús vino a libertarnos del pecado y la muerte, también vino a libertarnos de cosas que estaban, de yugos que teníamos en aquellos tiempos. Inclusive él dice que su carga es ligera y su yugo es fácil. O sea, que todo lo que hacemos nosotros es para edificar el cuerpo, edificar el alma, edificar el espíritu. Y nosotros debemos estar convencidos de eso, sin ningún tipo de contemplaciones, sin ningún tipo de tabúes ni nada de esto, ¿me entiendes? No sé si alguien más tiene un comentario. No, lo que dice el hermano Roberto Linares es algo que pasó aquí en Madrid, de hermanos que absolutamente todo les pecado. Y bueno, ya sabemos que es Fíjate lo que algo muy son nocivo. las doctrinas de demonios. Fíjate lo que habla el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo sobre lo que son doctrinas de demonios, en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, ¿cuáles son las doctrinas de demonios? Prohibir cosas que Dios no ha prohibido. Dios no prohibió casarse. Dios no prohibió abstenerse de alimentos, o sea, comer alimentos. Entonces, eso es lo que cuando tú enseñas y tratas de imponer dentro de la iglesia mandamientos que no son de Dios, que son mandamientos de hombres. Es lo que estaba pasando en Colosas. Estaban imponiendo mandamientos que no eran de Dios, que eran de hombres. Y por eso Pablo, el énfasis grande que hace Pablo en Colosas es: crezcan espiritualmente, aprendan el mensaje que le dio Epafras al principio, edifíquense, crezcan espiritualmente, tengan sabiduría y conocimientos del espíritu espiritual. Eso es lo que Pablo necesitaba, que ellos crecieran espiritualmente, pudieran entender el misterio, el sacrificio de Cristo,
O sea, tenían que entender todo eso para no dejarse engañar con estos falsos maestros que le estaban imponiendo cosas que no eran mandamientos de Dios, que eran mandamientos de ellos mismos. Diga, hermano Roberto. 1 Corintios 11, 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Verdad? Cuando yo llegué a una congregación a predicar en la frontera, esa congregación estaba dividida. Había gentes que pensaban que comer en el edificio, un alimento, reunirse para comer, era pecado. Y el otro lado creía que no comer en el edificio era pecado. O sea, eran los dos extremos de que habla Manuel Alejandro. Pero la solución que yo di, porque ellos me dijeron, yo les pregunté qué quieren que yo haga. Pues yo creo que usted predique sobre todos los puntos de división que hay para corregir, a ver quién está bien y quién está mal. Y yo les dije, ¿por qué no mejor estudiamos la Biblia? ¿Por qué no mejor estudiamos la Biblia? Y les propuse un plan de estudios para estudiar la palabra de Dios, la Biblia completa en 4 años, completita. Antiguo Testamento hasta Génesis y Apocalipsis. Se acabó la división. A los 3, 4 meses, los hermanos que estaban en contra de comer en el edificio, estábamos reunidos un sábado en el edificio pintando las paredes. ¿Quiénes creen ustedes que trajeron las hamburguesas para comer ahí en el edificio? Y nadie dijo nada. Solamente estamos concentrados en estudiar la palabra de Dios. En vez de sacar a relucir estos puntos que agudizan la división, ¿por qué no mejor estudiamos la palabra de Dios? En vez de criticarnos unos a otros, que estás muy feo, que estás muy viejo, que estás muy antipático, que no te bañaste, que es lo mismo. ¿Por qué no mirar a Dios y a Jesucristo? Y poner la mirada en otro lado. Si estamos ocupados en hacer el bien, no tenemos tiempo de hacer el mal. No tenemos tiempo de quejarnos. Si estamos pensando si hay que celebrar la Navidad o no, si estamos pensando si hay que casarse o no por la iglesia, si estamos pensando en todas esas cosas, ¿no? No estamos pensando en la palabra de Dios. Debíamos estar concentrados en ver la gloria de Dios, en ver a Jesucristo, conocerla a Él, acercarnos a Él. Y deja la discusión por un lado. Ustedes son venezolanos, ¿verdad? La mayor parte. No saben lo que es jugar pelota. Cuando él te manda un zarpazo, no le pegues, dile bola, déjala pasar. Hermano, ¿usted qué piensa de todo eso? Déjala pasar. Mejor vamos a seguir estudiando Colosenses. Vaya al capítulo 3, hermano Agustín, por favor. Vamos a dejar pasar. Muy bien lo que dice el hermano. Así es. Sabiduría de... La edad da sabiduría, hermano, y el conocimiento. Ok, vamos con el capítulo 3. Bola. Acuérdense eso, bola. Déjala pasar. Hay que pasar. A veces hay que dejar pasar las 4 y dejar que el hombre se pase. Se hace, hermano, viene un hermano y le dice, hermano, ¿usted qué piensa? Me llegó un hermano el otro día y me dijo, mire, yo estaba manejando mi bicicleta y empezó a hacer ruido la bicicleta, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que necesitaba aceite. Y le dije, sí, qué bueno. Es que mi pregunta es si el Espíritu Santo es el que intervino para que sonaran los engranes, ¿verdad? Porque le faltaba aceite para que yo le pusiera aceite. Si fue intervención del Espíritu Santo. ¿Cuál es la contestación que le vas a dar? ¿Sabe qué? Mejor vamos a estudiar Colosenses capítulo 3. Vamos a ver qué dice. Cuando una persona te pregunta, ¿esto está bien o mal? Es bebé espiritual. Cuando te dice, mira hermano, estaba estudiando Colosenses 3 y esa parte no la entiendo, ¿me la puede explicar?
entonces ya están creciendo espiritualmente, porque su meta es diferente. Su meta es entender la palabra de Dios. Amén. No Así es. preguntes a mí si estás bien o mal, pero vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué hay ahí. Y no nos dejemos llevar por lo demás. Amén. 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 Gracias, hermano, por ese aporte. Muy edificante, muy bueno. A veces hay que dejar pasar las 4 bolas y dejar que el hombre se pase, no importa. Bueno, vamos con el capítulo 3 Le entonces. dices, muy buena pregunta, pero si quiere, después se la contesto después de la clase o hablamos usted y yo. Y ya. Y cuando llegas a ver a una persona, le dices, ¿usted sabe, ha leído usted el libro de los Efesios últimamente? ¿Por qué no lo leemos? Y ya. Sí, sí, el secreto es ese, escuchar a Dios, no las opiniones de los hombres, ¿A qué Dios habla? dejar que Dios sea el que hable, no nosotros. Si Dios habla, nos va a enseñar. Dejar la Biblia clara. Exactamente. Yo no tengo tiempo de aprender lo que piensa cada persona. Lo que me interesa es lo que piensa Dios. Exactamente, eso es lo correcto. Bueno, vamos a leer el capítulo 3 entonces. Vamos por lo menos hasta el versículo 4 hoy. ¿Qué horas son, Alejandro? A ver qué tiempo tenemos. Hermanito, son las 10:03. No sé si quiere. Vamos a empezar por lo menos el capítulo 3 hasta el versículo 4 y continuamos mañana entonces. Amén, varón. Sí, pues, dice el versículo 1 del capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjese cómo Pablo, en el versículo 20 del capítulo 2, él dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y aquí en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, en una le dice, ustedes murieron con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces, eso me recordó cuando leí ese versículo del capítulo 20, del versículo 20 del capítulo 2, Lucas capítulo 14, cuando eso que lo estudiamos mucho cuando alguien se va a convertir o se va a bautizar, que es el costo de ser cristiano. Entonces Jesucristo hablaba a las personas que querían ser sus discípulos. Le quería hablar a ellos, a los que querían ser sus discípulos, y lo que ellos tenían que hacer o cuál debería ser su manera de ver las cosas, de cómo actuar si querían ser realmente discípulos, o su comportamiento, su vida, cómo debía ser si querían ser realmente discípulos de Cristo. Entonces dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, o sea, iba mucha gente. Cuando nosotros como predicadores o como líderes en la iglesia, ¿nosotros qué queremos? Que nos siga mucha gente, que la gente, que la iglesia se llene de gente, eso es lo que nosotros deseamos y queremos. Pero aquí Jesucristo, cuando vio que venía una gran multitud siguiéndole, le dijo cosas como para correr, como para decir, váyanse todos de aquí. O sea, porque lo que él les dice es duro, es fuerte, pero son enseñanzas para que ellos entiendan lo que significa ser un discípulo de Cristo, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Pero son enseñanzas duras. Yo creo que la multitud que iba siguiendo a Jesús, después que escuchó lo que él les dice, yo creo que todos se echaron para atrás, todos corrieron. Fíjense lo que él le dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, si con lo de aborrecer a padre y madre, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no es suficiente, ya nos hubiera corrido, cuando escucharon la segunda parte, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ahí nos terminó de correr. Entonces, ¿qué estaba buscando Jesucristo con esta enseñanza? ¿Qué es lo que quería enseñarle a ellos? Porque en realidad no le estaba enseñando a la multitud. Cristo necesitaba enseñarle a sus discípulos, a sus apóstoles que estaban con él. Él necesitaba que ellos entendieran. Entonces, no era fácil lo que les estaban mandando a hacer, o que tenía que hacer un discípulo de Cristo, o alguien que quería seguir a Cristo. O sea, a veces creemos que
que el hecho de ser discípulo, ser cristiano, va a ser una vida fácil, una vida de lujo, una vida agradable. Y no necesariamente es así. Muchos cuando entran en el cristianismo creen que todo va a salir bien porque somos hijos de Dios y Dios está con nosotros, y es verdad. Pero no siempre es así. El hecho de que te sucedan cosas malas no significa que no seas cristiano o que no seas hijo de Dios y que Dios no esté contigo. Vemos el ejemplo en la Biblia por millares. O sea, vemos muchos ejemplos en la Biblia de lo que le pasó a los primeros cristianos, de lo que le pasó al mismo apóstol Pablo, lo que le pasó a Esteban, lo que le pasaron a muchos de los discípulos de Cristo por el hecho de ser cristianos. Murieron y murieron de manera terrible. Entonces, no siempre el cristiano le va a ir bien en la vida, en esta vida del mundo. Pero eso significa que eres cristiano. Eso significa que no estás viviendo la vida del mundo, que no eres igual al mundo. Entonces, cuando él le decía, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, cuando ellos escucharon eso, dice, bueno, ¿cómo es posible que un cristiano, un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, alguien seguidor de Cristo, del Mesías, tenga que aborrecer a su padre, a su mujer, a sus hijos, a su propia vida? ¿Cómo es posible que tenga que suceder eso? O sea, ¿tú has visto un cristiano aborreciendo a alguien? Jamás. O sea, Cristo simplemente quería dejar algo bien claro. Que si yo voy a ser cristiano, Cristo debe ser primero en mi vida. Cristo debe estar en primer lugar en mi vida. No puede haber más, ni siquiera mi propia vida. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, la cruz era un instrumento para matar personas. Cuando a un judío le nombraban una cruz, lo espantaban. O sea, alguien corría, porque ellos sabían muy bien lo que significaba una cruz. Porque miles de personas fueron crucificadas en el tiempo del Imperio Romano. Entonces ellos sabían lo que era una cruz, lo que significaba una cruz, lo que era la humillación que significaba una cruz, la tortura de la muerte en una cruz. Ellos sabían y entendían esto. Entonces Cristo le dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo. O sea, tú tienes que estar dispuesto hasta eso, hasta morir en una cruz. Y no solamente morir en la cruz por Cristo, sino morir a ti mismo, morir al mundo, a los deseos del mundo. O sea, tú tienes que estar dispuesto a eso, que era lo que significaba la cruz, una muerte. Entonces Cristo quería dejar bien claro eso. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabar. ¿Quién va a hacer una torre y no se sienta primero y calcula si puede acabarla, si tiene lo suficiente para acabar la torre? O sea, tenemos que calcular los gastos. Realmente, ¿cuál es nuestra posición? ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es lo importante en mi vida? Fíjese que él en el capítulo 3, él dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Porque si yo resucité con Cristo es porque ya morí. Y el versículo 20, él habla de que nosotros morimos con Cristo, a los rudimentos del mundo, a lo que el mundo ofrecía. Y no solamente morimos a los rudimentos del mundo, morimos en el bautismo y resucitamos en el bautismo. Entonces, si nosotros hemos resucitado, es porque ya somos nuevas criaturas. Ya nuestra vida tiene que ser distinta. Ya nuestra vida no puede tener el mismo enfoque que tenía antes. Ya tenemos que ver las cosas de una manera distinta. Él decía, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿Y cómo las buscamos? Me gustaría el comentario de ustedes. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Y cómo buscamos nosotros esas cosas? Porque aquí dice que busquemos las cosas de arriba. No sé si quieren hacer un comentario. ¿Qué debemos buscar y cuáles son las cosas de arriba? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios. Cuando yo estudio esto y enseño, las cosas de arriba son las espirituales, las que no se ven. Exactamente. Las eternas. Son los valores, el crecimiento espiritual, el fruto del espíritu. Las cosas realmente de valor, ¿verdad? El fruto del espíritu de Gálatas 5. Eso es lo que son las cosas de arriba. Y las cosas de la tierra, pues son lo que estábamos hablando ahorita. Las cosas que causan divisiones, las cosas terrenales, ¿verdad? Que causan congojas y enojos y tristeza, dolor. Me gusta como lo dice en Filipenses, en eso pensar.
¿verdad? Hay algo bueno en eso pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo Sí. lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza, en esto pensad. En eso pensar. Versículo 8. Ahora, cuando hablamos de buscar, es Hermano, porque tenemos que hacer algo, ¿no? Dime, Roberto. como Linares. estamos bien, como estamos estudiando la Biblia, lo que viene de arriba es lo que dice Santiago 3, 13, 18. 3, 13. 3, 13. al 18. Soportando unos a otros, perdonando a nosotros, hermanos. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, la paz de Dios. Ajá, explícanos. Dice que lo que viene de arriba es la sabiduría, que busquemos la sabiduría que viene de arriba, de lo alto. Tiene que ver, sí. Correcto. Sí. Muy bueno. Eso es lo más importante. Sí, señor, tiene que ver, Bien, claro. tocayo. Fíjese el versículo 6 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. ¿Qué significa andar en él? Que tenemos que vivir una vida semejante a la de Cristo. Allá en Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, que es lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a los Efesios? Que la carta se parece mucho a la de Colosenses. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es lo mismo que le está diciendo aquí a los colosenses. Así como habéis recibido al Señor, andad en él. El versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Y después el apóstol Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios, él le dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y esa es la meta. Ahí debemos llegar nosotros. Esa es la meta que tenemos todos los cristianos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? A los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas. ¿Dónde los encontramos? En la Biblia, en las enseñanzas de Dios. Ellos fueron los que nos escribieron las enseñanzas que tenemos nosotros hoy en día acá y las que nos pueden guiar para que podamos llegar a la medida de un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños llevados o fluctuantes, llevados por estratagema de diferentes vientos de doctrinas. Porque si yo crezco, yo maduro espiritualmente, yo aprendo la palabra de Dios, conozco a Dios, como decía el hermano Roberto Miranda, si yo conozco la Biblia, conozco la palabra de Dios, van a venir muchas enseñanzas a mi vida, o muchas personas van a querer enseñarme cosas. Pero yo voy a reconocer cuando la enseñanza es de Dios o cuando la enseñanza es humana, cuando es sabiduría humana, porque estoy nutrido de la palabra de Dios. Por eso tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, ya mi preocupación ya no debe ser el mundo. Aunque vivimos en el mundo, aunque vivimos acá, mi preocupación, mi interés debe ser en lo que viene, en lo eterno. No puede ser en lo que va a perecer, en lo que está aquí en el mundo. Mi interés debe ser allá. Entonces, mi interés debe ser un crecimiento espiritual continuo. Por eso el hermano Roberto hablaba de los frutos del Espíritu, que es necesario que vayamos cultivando el fruto del Espíritu Santo, allá en Efesios capítulo 6, capítulo 5, perdón. Ahí en Gálatas capítulo 5, perdón. Los frutos del Espíritu tenemos que estarlos cultivando y creciendo en él. Amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todo eso tenemos que irlos madurando, tenemos que irlos desarrollando cada día en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con el crecimiento espiritual que podamos experimentar cada uno de nosotros. Y eso solamente lo da el conocimiento de Dios,
el conocimiento que Dios solamente da. Eso lo podemos adquirir, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, a través de utilizar la palabra, lo que estamos haciendo, pues. Exactamente, edificación, la palabra de Dios. Entonces, mi interés debe ser buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? En el cielo. El Salmo 110, versículo 1 decía que, vamos a leer, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿dónde está Cristo sentado? A mi diestra, a la diestra de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, va a haber un momento en que va a haber un juicio, va a haber un final de todo esto. Entonces, ¿dónde debe estar mi mirada puesta? En el cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios como cabeza, gobernando sobre la iglesia, que somos nosotros? Entonces, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, mi mirada, mi vista, ¿dónde debe estar puesta? En las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿De qué cosas? Lo mismo que hablábamos en el versículo 1. Buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? No solamente tenemos que buscar las cosas de arriba, sino que mi mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Y cuando yo hablo de que mi mirada debe estar puesta, significa que no tengo que distraerme. Y el mundo nos distrae. Muchas cosas nos distraen. Y a veces con las distracciones del mundo podemos terminar buscando no las cosas de arriba, sino las cosas de abajo del mundo. Y entonces terminamos apartándonos o saliéndonos del camino que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado. Mi hermano Agustín, escuchando que nuestra mirada debe estar en buscar las cosas de arriba, y el hermano Fidel dice que, y el hermano Roberto también, lógico, tenemos que estar unidos a la palabra, pero también hay algo muy importante, porque la palabra de Dios nos dice no solamente seamos oidores, sino hacedores. Entonces, no es solo concentrarnos en oír la palabra, sino en practicarla. Muchas veces nosotros podemos oír y no estamos haciendo nada, porque por lo menos si estamos hablando del fruto del Espíritu, el amor que debemos desarrollar tiene que llegar hasta amar a nuestros enemigos. La benignidad de llegar a entender que somos inferiores a los otros, que el dominio propio nos haga irreprensibles. Es decir, tenemos que practicar para poder alcanzar, parecernos a Jesús. Todo está oír y practicar la palabra de Dios, practicar y ir madurando el fruto, ir pareciéndonos al Señor. Gracias. Sí, lo mismo dice el versículo 7 del capítulo 2 de Colosenses. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. No tenemos que arraigar, o sea, nuestra raíz no debe estar en Cristo. Y sobrecrecer en Él, en Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Quién nos enseñó? Epafras. Abundando en acciones de gracia. ¿Qué son acciones de gracia? ¿Cómo debemos abundar? ¿Cómo podemos nosotros abundar en acciones de gracia? Tiene que ver con acciones, con cosas que hagamos. Que hablen del agradecimiento que tenemos a Dios. Nuestras acciones van, no solamente decirle gracias, Señor, sino que nuestras acciones sean el agradecimiento que le estamos dando a Dios, lo que hacemos por Dios, lo que en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, tienen que ser acciones que le den gracias a Dios. No sé si quieren comentar algo más. Agustín, me hiciste acordar de la administración de la ofrenda, que también da acciones de gracias a Dios, y la forma en que yo dedico mi corazón y preparo mi ofrenda y la traigo el primer día de la semana a mi Señor, también abunda en acción de gracias. Exactamente, tiene que ver también. Pero eso tiene que ver con mandamientos de Dios, con enseñanza de la Biblia, de palabra de Dios. Son enseñanzas. Eso tiene que ver con el crecimiento espiritual también.
Versículo 3, porque habéis muerto. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quiénes murieron? Le está diciendo a los colosenses, ustedes murieron. No solamente se lo dice en el capítulo 20, en el versículo 20, perdón, capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo. Desde el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Primero le dice, porque, pues, si habéis muerto, como haciéndole la pregunta, bueno, si ustedes murieron, ustedes consideran que murieron, pero aquí lo ratifica, porque habéis muerto. O sea, ustedes murieron. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ustedes murieron ¿en qué? Cuando le dice, ustedes murieron. Aquí no está hablando solamente del bautismo. Aquí está hablando algo mucho más, más que el bautismo. Está hablando de nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestras viejas costumbres. Nosotros morimos ya a eso. Y ya nuestra vida no es la vida que teníamos antes. Ahora nuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo no está separado de la cabeza. El cuerpo tiene que estar con la cabeza. Si Cristo está a la diestra del Padre, ¿dónde está el cuerpo? Está a la diestra del Padre. Vivimos todavía en este mundo, seguimos en este mundo, existimos en este mundo, pero este mundo no es nuestra casa. No vivamos en el mundo, o sea, como decía el apóstol Pablo, como si vivimos en el mundo, o sea, como si el mundo fuera nuestra casa. Nuestro mundo no es nuestra casa. Nosotros tenemos una casa mejor. Y el mismo Jesucristo, cuando se despidió de los apóstoles en el capítulo 14 de Juan, él decía, les voy a preparar un lugar. Voy a preparar el lugar para ustedes. Nosotros tenemos un sitio, que es nuestra casa. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En los cielos. No es aquí. No es aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, ¿quién es nuestra vida? ¿Quién fue el que nos dio vida? Porque morimos del mundo, morimos en las cosas del mundo, morimos en el bautismo, fuimos crucificados juntamente con Cristo en el bautismo, morimos con Él. Ahora nuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. Porque aunque el cuerpo sigue con la cabeza, o sea, el cuerpo y la cabeza no pueden estar separados, Cristo está a la diestra del Padre y la iglesia está a la diestra del Padre también, aunque seguimos en el mundo, no lo estamos viendo porque seguimos en un mundo físico. Cuando Cristo se manifieste, sí lo vamos a ver. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y si quieren saber mucho o saber más de esto, lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos, el cuerpo glorificado, cómo será el cuerpo cuando Cristo venga, cuando seamos transformados y resucitados. Es un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a haber corrupción jamás, un cuerpo que va a vivir eternamente en los cielos juntamente con Cristo. Dígame, hermano. Bueno, esto va de acuerdo con los comentarios que he venido haciendo yo, por eso es que me adelanté un poco. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Exactamente, una vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva. Es correcto. Sí, el capítulo 6 de Romanos lo dice clarito. O sea, más claro que el agua, como dice. Entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, como la esperanza que tenemos todos los cristianos y la esperanza que Pablo le quería dar a los colosenses, que Cristo iba a venir por ellos y que ellos tenían que estar preparados. Y los versículos 5 en adelante tienen que ver con eso, con la preparación que ellos tenían que tener esperando la venida de Cristo. Por eso nuestra vida no puede ser una vida como la que teníamos antes, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Y entonces Pablo en el versículo 5 adelante habla de la transformación, cómo debe ser nuestra vida, qué tenemos que cambiar, todas las cosas que tenemos que hacer. Ya no podemos ser lo que éramos antes.
Ya tenemos que tener un testimonio diferente. Ya el mundo no nos puede ver igual como nos veíamos antes. Seguimos en el mundo, seguimos viviendo en el mundo, pero nuestra vida debe ser transformada. Y eso, Dios nos ayuda, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte para que suceda. Cuando queremos edificarnos, cuando queremos crecer espiritualmente, cuando queremos que sea Dios el que nos transforme, no el mundo, no las enseñanzas que nos pueda traer el mundo o los mandamientos de hombre, como estaba pasando en Colosenses, sino la enseñanza que da Dios, el crecimiento que da Dios, porque realmente es el que transforma nuestro espíritu, transforma nuestras vidas y podemos ser nuevas criaturas. Ya cuando nos bautizamos somos nuevas criaturas, ¿verdad? Porque nacemos de nuevo. Pero tenemos que tener un crecimiento. Por eso el apóstol Pedro hablaba de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, porque tenemos que crecer para salvación. Porque yo puedo nacer, pero si no me crezco, si no me alimento de la palabra de Dios, me alimento de otro tipo de comidas, yo puedo morir. Entonces es necesario alimentarse con la leche espiritual no adulterada para crecer, para que por ella crezcáis para salvación, para salvación. Entonces el mismo apóstol Pedro habla de que la salvación se puede perder, hay que tener cuidado, hay que estar vigilantes, hay que estar siempre pendientes. Por eso uno tiene que estar siempre vigilante sobre uno mismo. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En el capítulo 4, 1 de Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ten cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Porque a veces sin querer queriendo, a veces creyendo que estamos haciendo lo correcto, podemos cometer errores. Por eso es necesario, como decía el hermano Roberto Miranda, vamos a leer la Biblia, más que dice Dios, es importante. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios enseña? Y eso es lo que nos puede llevar a la unidad, la palabra de Dios, no hay otra manera. ¿Preguntas, comentarios, quejas? Amén, hermanitos. Darte las gracias, hermano. De verdad que son muy edificantes este estudio de Colosenses y todo lo que nos falta, pero de verdad muchas gracias porque son muchas las cosas que uno va entendiendo con respecto a ciertas congregaciones, pues que uno dice, ¿por qué se maneja esto así? ¿Por qué no se maneja esto así? Y es precisamente eso, pues, que lo que nosotros, aún cuando nos podamos congregar por situaciones de circunstancias en cualquier congregación, lo que tenemos es no contender, sino quedarnos callados, como dice el hermano, hacer pasar la bola, pues, y después es que cada quien entienda, porque para eso toditos tenemos la Biblia. Gracias. Así es, hermana. Gracias por su aporte. Muy bueno su comentario. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? Sigo yo. Hermanito Roberto, díganos. Sí, bueno, le doy gracias al hermano Roberto Miranda, ¿va? Por el comentario, es bonito eso de estudiar la Biblia. Y que bueno, va a invitar a alguien y que alguien acepte estudiar la Biblia con uno. Pero de pasar la bola no creo, porque por estar pasando la bola, quitaron los 10 mandamientos de las escuelas, el estudio de bíblico, y han quitado, y el mundo ha ganado mucho terreno porque hemos dejado pasar la bola muchas veces. Hermano, por lo menos yo tuve que viajar de Ciudad Panamá para acá, para acá, para Santiago, y vinieron unos hermanos a visitarme porque donde llegué es la casa de una hermana, y entonces los hermanos dijeron, bueno, hermana, lo primero que le tenemos que decir es que a nosotros nos llaman los anti. Entonces es doloroso cuando uno escucha eso, pues porque somos un solo cuerpo, hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo, y entonces escuchar eso pues es fuerte para uno, y es como pues uno se queda nada más uno escuchando, y más uno que es mujer, pues y donde hay varones pues uno tiene que escuchar, pero es duro escuchar esa situación cuando somos un solo cuerpo y tenemos una sola cabeza, que es Cristo. Amén. Así es. Sí, hay mucha razón, hermano. Es triste.
¿Algún otro comentario, amados hermanitos? Bueno, Sí, vamos a... sí, Fidel. hermano, yo tengo por acá un comentario sobre hermana Ali. Ahí lo que hay que estar pendiente, hermana, sobre esta doctrina, pues, la doctrina de hombres que sí somos los mismos, tenemos el mismo nacimiento, pero ellos a nosotros nos ven como pecadores. Porque es lo que estábamos hablando, lo que estaba hablando Alejandro, sobre los extremos, el extremismo. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar que, bueno, que la palabra es sólida, la palabra es justa, pero estos llamados en la misma simiente nuestra, pero nosotros para ellos somos pecadores, porque nos llevan a decir que no estamos practicando falsa doctrina. Aparte de eso, no predican como nosotros. Ellos no predican como nosotros, ellos extraen miembros de nuestras congregaciones. O sea, no hacen el trabajo de hormiga que hace uno. Entonces, por eso es que ellos dicen, no, bueno, nosotros nos llaman los anti, es que son radicales, son extremistas. Y esto lleva a que se parece mucho, tienen mucha doctrina de la iglesia evangélica. Entonces, nos lleva a nosotros nosotros no somos nadie para juzgarlo, pero tampoco ellos son nadie para juzgarnos a nosotros. Si tenemos la misma simiente, porque nacemos igual, nacemos para perdón de pecado y nacemos el mismo bautismo, lo que nos conlleva a nosotros es que hacen acepción de personas. Y la Biblia es muy clara sobre esto. Y nosotros tenemos el libre albedrío, pues, tomarlo o dejarlo. Eso es más que todo lo que pasa. Amén, hermanito. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Decir otra. Bueno, entonces quedamos, damos por finalizada la reunión. Vamos a pasar a la oración final, amados